Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo comentario de un libro que he terminado también recientemente, aunque este me ha costado más. Y voy a contar por qué. ¿Qué libro es? Vida 3.0. Un poquito más cerca. Vida 3.0 de Max Tegmark. Un libro realmente espectacular y que si tenéis tiempo y ganas de saber de qué va esto de la inteligencia artificial y cómo está ahora mismo y cuál puede ser su futuro, pues deberíais de haceros con él e irle dedicándole tiempo. Es un libro que abarca casi todos los aspectos de la inteligencia artificial, por no decir todos. Y es un libro optimista, ¿vale? Pero realista. Muy realista. El subtítulo dice ¿qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial? Es un libro que tiene unas 400 páginas que ha publicado Taurus. Está muy bien encuadernado, se puede escribir en los márgenes, el papel es fantástico y el libro me costó 22,90 porque me dieron un 5% de descuento. No, 22,90 menos el 5% de descuento que me hicieron en librería. Yo lo compré en librería. Lo compré en enero de este año, de 2019, y lo he acabado ahora. Bien, es cierto que no me metí en enero con él. Me he metido yo creo que en septiembre o por ahí. Y como es denso, o sea, no es algo que sea fluido de leer. Tienes que ir dando muchas vueltas. Son definiciones y conceptos muy de fondo y muy relacionado con otras cosas que hacen que tengas que ir paso a paso, ¿vale? Este hombre es un fenómeno, Max Tegmark, la verdad es que es un fenómeno. Es de Suecia, nacido en el 67, o sea, le saco 4 años nada más. Es profesor de física en el MIT y es director científico de la Foundational Questions Institute y cofundador del Future of Life Institute. Ha publicado Nuestro Universo Matemático y en 2007 Forbes lo eligió como una de las 10 personas que podrían cambiar el mundo. Future of Life lo cuenta al final del libro. Es una fundación que él funda o promueve, ¿vale?, para desarrollar una inteligencia artificial segura. Tiene dinero porque ha recibido apoyo de gente muy importante y económicamente con pasta, ¿vale? Y ha reunido a mucha gente, o sea, la inquietud que hay en el sector es muy importante en cuanto a desarrollar una inteligencia artificial segura. El libro está fantásticamente bien. Aquí no se habla, no es una visión completa como en Lo Inevitable, sino que se ciñe a la inteligencia artificial. O sea, no estamos hablando ni de cyborgs, ni estamos hablando de genética, ni estamos hablando de otro tipo de historias. No, solo la inteligencia artificial. Uno de los capítulos que aparecía en Lo Inevitable. Una de esas tendencias inevitables. Como fue la mecanización en su momento, la revolución industrial, las máquinas. Pues ahora estamos con algo que es muy distinto, entre comillas, a mi modo de ver, porque básicamente es lo mismo. O sea, las máquinas acabaron ya pensando en robots. Esa era la utopía. Los robots, Frankenstein y compañía. Y la inteligencia artificial basándose en lo que es el problema de esto de intentar avanzar en el futuro, que es que te tienes que basar en lo que conoces ahora y en el pasado. Entonces, cuando llegábamos a las máquinas, el cuerpo humano y el cerebro eran una máquina. Ahora lo que se piensa es que se compara el cerebro con un ordenador. Y claro, se empiezan a ver ya las diferencias. Y lo que se quiere es ir por delante, que es, a mi juicio, lo que se hace mal en no lo que se hace mal, entendedme, lo que cojea un poco, porque nunca puedes tú prever lo que va a llegar en un futuro. Puedes más o menos vislumbrarlo, pero nunca estás seguro de ello. Porque estás usando esquemas mentales que no te valen. Vas desarrollándolos sobre la marcha. Entonces no se puede pretender tener cerrado completamente el círculo de a dónde vas a ir. No puedes hacer el plano nada más que avanzando. ¿Me explico?
Ese es mi modo de ver las cosas. No se puede hacer de otra manera. No puedo tener desarrollada toda una ética perfectamente porque son problemas filosóficos que llevamos hablando de ellos 2500 años o más. ¿Vale? Por lo menos que conozcamos 2500 años. Y no se pueden pretender cerrar ahora en 50 o 60 años. O 10 o 15. Cuanto menos me pongas, peor. Porque no vamos a ser capaces de hacerlo. Entonces hay que ir avanzando y a la vez ir desarrollando y solucionando los problemas que se van presentando. No tenemos otra manera de hacerlo, a mi modo de ver. ¿Vale? Seguro. Y ese es otro de los puntos en los que aquí yo no diverjo, pero falta. Que es que todo el análisis que hace de la inteligencia artificial es un ceteris paribus. O sea, solo lo que evoluciona solo es la inteligencia artificial. ¿Vale? Considerando que el hombre permanece, la humanidad permanece estanca, no evoluciona. Y la evolución de la humanidad puede ser... O sea, no os quiero ni contar. O sea, nos hemos acostumbrado hace 600 años a llevar gafas. ¿Vale? Y nos parece muy normal. Ahora ya lentillas, ahora ya la gente se opera. Bueno, pues eso va a seguir evolucionando. ¿Vale? Es como los jugadores de ajedrez enfrentados contra las máquinas de inteligencia artificial. Vamos evolucionando nosotros también. Entonces, podrá llegar un momento en que a los jugadores de ajedrez, que ya lo están reclamando para poder enfrentarse a las máquinas, se les permita llevar un chip de ampliación de memoria o de computación. Entonces ya no seremos los humanos que conocíamos, seremos otra cosa. O una visión periférica, o una, no lo sé, o un nuevo sentido. Porque tenemos los 5 sentidos, ¿vale? Si es que no hay más. Pero a lo mejor conseguimos desarrollar más sentidos que estaban ocultos ahí. El sexto sentido, ya se habla hasta de más sentidos por ahí. Pero bueno, no me voy a meter en ese lío. Entontodo hay que tener en cuenta que todo el análisis que hace es en ese punto, que nosotros seguimos como estamos, más o menos. Pero eso puede que no sea así. Es mi modo de ver las cosas, ¿vale? Por lo demás, el libro está genial y da mucho, mucho para pensar. Mucho es mucho, ¿eh? Yo he tardado, este libro ha estado parado tiempo para mí. Y yo habré tardado en leer este libro, en estar en la mesa, pues igual 4 meses, sí, fácil, 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Y agosto probablemente también. Vale. Él define inteligencia artificial y inteligencia artificial general. ¿Vale? Que es cuando llega a ser general, cuando es más o menos alcanza y supera el nivel humano, haciendo ya posible esa vida 3.0. Entonces, a partir de ahí, cuando llega ahí, digamos que se llega al punto a la singularidad, que en una película que he visto lo llamaba Transcendence, de Johnny Depp. Trascendencia. Bueno, singularidad, es como lo llaman en su jerga. El punto de singularidad. Y claro, a partir de aquí, ellos lo que suponen es que se va a producir una explosión de conocimiento y de temas. ¿Vale? Porque ya la máquina es capaz de modificar su propio software y modificar su propio hardware fuera de nuestro control. Ese es otro punto en discusión. Otro punto que se podría discutir aquí, dice, ya, pero bueno, ese punto no es un punto fijo. Será un punto, me explico, que en unos sitios se llegará por aquí, en otros sitios se llegará por allá. No hay una raya. ¿Cuándo salió la Revolución Francesa? ¿La toma de la Bastilla? Bueno, esto es discutible. Como todo, ¿vale? Todo proceso histórico, toda evolución, no. ¿Dónde empieza la ola? No, eso es un criterio. La ola empieza aquí. Bueno, pues podría empezar un poco más allá. Y podría acabar un poco antes. O sea, tú defiende... ¿Me explico? Vale. Bien, entonces, llegar a ese punto de singularidad. Bien, todo el mundo idealmente lo da como aceptado. Va a llegar un momento. Es inevitable. ¿Vale? Entonces, aquí la discusión es... ¿eso se va a producir en pocos años? Y prácticamente todo el sector... Pocos años es menos de 10, y prácticamente todo el sector está de acuerdo en que no. Vamos a ver, el libro es del 2007, creo recordar, 2017, ¿vale? El libro original en inglés.
traducido, primera edición junio de 2018 y la primera reimpresión en septiembre del 2018 en español, 2017, o sea, tiene 2 añines. 2 añines, y no es viejo para nada. Estos temas no se mueven tan rápido como parece, ¿vale? Entonces, lo que os digo, en menos de 10 años prácticamente el sector está de acuerdo en que no se va a llegar. A partir de ahí ya empieza a jugarse y te empieza a decir, bueno, pues de ahí, de 10 años a pocas décadas, estamos hablando de 15, 20, 25, 30 años, son 3 décadas, pocas, 30 años. A ver, nos puede parecer un mundo. Sí y no. Sí y no, porque tendemos a ser muy optimistas en cuanto a la evolución tecnológica de las cosas. Esto es cierto. Es cierto. O sea, somos más optimistas que pesimistas. En el sentido de la evolución, me refiero, ¿vale? Que vamos a ir más rápido, o que las cosas van a ir más rápido. No siempre. Ha habido excepciones, pero eran cosas que nadie controlaba. El teléfono móvil, por ejemplo, ¿vale? El teléfono móvil se ha implantado en prácticamente 10 años, es mundial. 10 años. Eso es la primera tecnología que sucede. Bien, entonces el capítulo primero, si recordáis, es bienvenidos a la conversación más importante de nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Bien, ¿y con qué empieza? Pues empieza con las 3 fases de la vida, que es lo que os he contado de cómo se titula el libro. Entonces la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué consideramos vida? Importante pregunta. Entonces, él ya avisa que es un tema muy controvertido y que hay diferentes definiciones para la vida, ¿vale? Claro, hablando de inteligencia artificial, tendemos a considerar que vida, a comparar a la máquina, a la inteligencia artificial o al ordenador con el hombre. Bueno, esto hay que generalizarlo, porque como ya nos avisó Harari, pues probablemente nos tengamos que enfrentar a cosas totalmente desconocidas. No hablo de alienígenas, pero podría, ¿vale? Entonces, una definición biológica sería algo así como es el organismo vivo que está compuesto de células, pero esto es muy limitante para la conversación que queremos tener. Entonces él la que plantea es, como no quiere limitar las reflexiones sobre el futuro de la vida a las especies que conocemos hasta la fecha, pues se va a definir la vida de un modo más amplio. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Vida. Proceso capaz de preservar su complejidad y de replicarse. Repito, capaz de preservar su complejidad, la que sea, y replicarse. En otras palabras, podemos entender la vida como un sistema autorreplicante de procesamiento de información, cuya información, el software, determina tanto su comportamiento como los esquemas para producir su hardware, ¿vale? En un hombre que está muy claro, en el ser humano está muy claro, es el ADN, ¿vale? Pero en un virus también es capaz de replicarse. Y no es sí mismo, o sea, que decir, ni se desdobla ni nada por el estilo, no, lanza un ADN, por decirlo de una manera, una información genética para reconstruir otro nuevo. Se autorreplica. Luego, para nosotros, un virus también estaría vivo, y una bacteria, y una medusa, y muchas otras, y una planta. Eso es vida, ¿de acuerdo? Entonces, por repetir, define el vida 1.0, aquella en la que tanto el hardware como el software son producto de la evolución y no de un diseño. ¿De acuerdo? Vida 2.0, aquella cuyo hardware es fruto de la evolución, pero cuyo software es en buena medida resultado de algún tipo de diseño, ¿vale? Entonces él dice, ¿qué entenderemos por software? Pues dice, todos los algoritmos y conocimientos que utilizamos para procesar la información de nuestros sentidos y decidir qué hacer, ¿vale? Y esto lo mejoramos a través del aprendizaje. Vamos aprendiendo y por eso vamos mejorando nuestro software. Entonces, aquí la pregunta es, claro, ya metemos dos conceptos. Uno es el de vida, lo hemos dejado claro. Vamos con el tema del aprendizaje, porque no está claro. Dices, bueno, el aprendizaje es claro, es útil, sí, porque implica que la inteligencia, que ya nos meteremos con ella,
No está limitada. No está limitada por la información que se nos ha dado, sino que podemos mejorarla. Y lógicamente, si pensamos en un bebé, lo tenemos clarísimo. ¿De acuerdo? Lo tenemos clarísimo. La gran diferencia entre la vida 2 y la vida 1 es que la vida 2 es más flexible. Dado que puede aprender, se puede adaptar. ¿Vale? Los virus se adaptan, los tumores se adaptan, las bacterias se adaptan, los animales vivos que conocemos se adaptan, sistemas vegetales dentro de un orden se adaptan. Bien, pero llegamos a la vida 3.0. Y la vida 3.0, recordad, es aquella que es capaz de diseñar no solo su software, sino también su hardware. ¿Vale? Las fronteras, evidentemente, otra vez, no están claras. O sea, tienes la vida 1, la vida 2, la vida 3, ¿vale? Pero ¿qué es? Hay algo que excede la vida 1 y no llega a vida 2. O es vida 2, pero no llega a vida 3. Sería un ser humano modificado, por ejemplo, es un 2. ¿2 qué? Alguien a la que se le ha hecho un implante, por ejemplo. De un brazo, de un hombro o de unas piernas. ¿Eso qué es? ¿Vida 2, 0 o 2 punto algo? Lo mismo podría pasar pues con qué, pues con un ratón, porque pueden aprender cosas. Es una vida 1 punto algo. Algo, ¿no? No llega a 2, porque no puede aprender como aprendemos los humanos, pero llega a cierto aprendizaje. O sea que las líneas de división veis que no están tan claras. Es importante esto a mi modo de ver, porque es una de las críticas que yo hago cuando se llegue a esa singularidad. ¿De acuerdo? Y aquí es donde entramos en la controversia. El siguiente punto que es interesante. Una vez establecida la vida, lo que consideramos vida 3.0, ¿de acuerdo? Que es la que es capaz de aprender, vámonos al campo de la inteligencia artificial. Entonces tenemos inteligencia artificial que se denomina de estrecha, ¿de acuerdo? Que es capaz de aprender determinados campos pequeños, a jugar al ajedrez, por ejemplo, a jugar al parchís, a jugar a cualquier juego, a manejar cierta documentación médica, la que sea, ¿vale? Pero solo sabe de eso y puede progresar mucho en eso, pero es estrecha. Solo de eso, no del resto. Y de hecho son muy buenas. Ya nos han ganado a casi todos los juegos, incluido el Go. El ajedrez, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a comparar esa capacidad de automejora que tenemos, que tiene la especie humana. ¿Va a llegar a ser capaz la inteligencia artificial? ¿Vale? Entonces, de inteligencia artificial, si llega el caso, pasaríamos a tener una inteligencia artificial general, comparable a la vida 3.0, porque ya es capaz de conseguir objetivos, o bien que se le fijen, o bien que sea, pero generales, ¿de acuerdo? No solo jugar al ajedrez, desarrollarse en muchos ámbitos, general, sin limitación, en principio. Bien, y aquí es donde viene el tema de fondo. Supongamos eso, es una evolución lógica y normal en principio, ¿no? Evidentemente ni siquiera todos los humanos estamos preparados para abordar cualquier tema, ni siquiera. Pero vamos, supongamos que una inteligencia artificial llega a poder. La pregunta es, ¿llegará a superar a la especie humana, al humano? Es lo que se llamaría la inteligencia general sobrehumana. Y ese sería el punto de singularidad, la trascendencia. Por cierto, he visto 4 películas recientemente con respecto a este tema. Primero fue La trascendencia de Johnny Depp, porque salía recomendada aquí. Yo la recomiendo, está muy bien. La segunda es Inteligencia Artificial. La película está de Spielberg, que es muy lenta, pero es interesante sobre todo en su parte final. A mí me gusta su parte final, pero da mucho que pensar, que hay mucho juego ahí, ¿eh? Vi una tercera que se llamaba Eagle Eye, el ojo de águila, que era una inteligencia artificial que se dedicaba a la defensa de, básicamente, de Estados Unidos, dependiente del secretario de Estado, y que empieza a hacer monta una conspiración propia.
porque no está de acuerdo con que se van a llegar a los objetivos, se han vulnerado las reglas y tal. Entonces empieza a pensar por su cuenta y pasa eso. Y recientemente pues he visto, como no, he visto Snowden, la película de Oliver Stone, que pone los pelillos de punta si tenéis. Yo ya veis que no tengo muchos, ¿vale? La recomiendo las 4. Las 4. Bien, llegados a esa singularidad, a esa trascendencia, pues hay 4 corrientes básicas. 4 corrientes básicas, ¿de acuerdo? Están los luditas, como con las máquinas. Esto hay que pararlo, esto es un desastre. A ver cómo dice él. Los luditas están convencidos de que los resultados serán negativos. Los luditas están convencidos de que los resultados serán negativos. Se llegue a esa singularidad cuando se llegue, ¿vale? Y se oponen por completo a seguir desarrollando la inteligencia artificial. Luego estarían lo que él denomina los utópicos digitales. Esto va a ser lo mejor del mundo, lo que mejor ha podido pasar nunca. Es el salto en la evolución para la especie humana. No hay nada malo, ¿vale? Hay otra corriente que son los tecnoescépticos. Los tecnoescépticos son los que consideran que no hay que preocuparse. Es que esto no va a pasar nunca. Esto es una lucubración mental, iba a decir una grosería. Una lucubración mental de 4 frikis que hay por el mundo. Esto no va a pasar nunca. Es imposible que pase. Ahí están. Tecnoescépticos. Y no hay que preocuparse. Y de pasar, va a pasar dentro de tantísimos años que quién sabe. Puede ser. Acordaros de lo que he comentado de las máquinas, ¿eh? Con las máquinas se pensaba, bueno, ahí tenéis las novelas de H.G. Wells y de otros muchos, ¿eh? O de incluso casi Verne, pero Verne no llevó a un robot. Y los robots, ¿cuánto tardaron a aparecer? Muchísimo más de lo previsto. Y no eran robots pensantes como se creía. Entonces quiere decir que la imaginación va mucho más rápido de lo que la realidad va. Y pueden tener algo de razón. Es otra corriente, tecnoescépticos. Y luego está la corriente que este hombre apadrina, por decirlo de alguna manera, que son el movimiento en pro de una inteligencia artificial benéfica para la especie humana, que hay que hacerlo con cierto criterio. Sí es cierto que él remarca una historia, y ya la plantea aquí, y luego cuenta por qué. Que es que prácticamente nadie dice que esto va a suceder a corto plazo. ¿Qué entendemos por corto plazo? Pues por corto plazo hay que pensar en pocos años. Este libro es del 2017, o sea, pocos años es hasta 10 años. O sea, que no antes del 2030. Y a partir de ahí, dice, pues a partir de ahí, ¿cuántos piensan que unas pocas décadas? Pues a partir de ahí se puede empezar a pensar que a lo mejor sí, hay posibilidades. Por lo que sea, porque hay saltos de tecnología, porque hay saltos computacionales, ahí tenemos los ordenadores cuánticos, y la mayoría piensa que antes de 100 años estamos ahí, o sea, antes de que acabe el siglo XXI hay muchas posibilidades de que esto suceda. Olvidaros de los tecnoescépticos, ¿correcto? ¿Vale? Esto incluiría a los... el gráfico que él pinta en el libro, por cierto, está mal. Está mal porque no es coherente con lo que está contando después. Y esta es la teoría. Entonces, ¿en cuál de los 4 campos os posicionaríais? Es muy interesante. O bien os posicionaríais como luditas, esto va a ser un desastre seguro. O bien esto va a ser lo mejor del mundo mundial, mejor que el móvil. O bien, ojito, que esto puede ser peligroso, ¿vale? O bien, esto no va a pasar nunca. Es interesante porque con ese posicionamiento te haces el planteamiento previo y entonces al leer el libro se te puede ir montando o desmontando. Ya digo que el hombre es muy real, es optimista, pero es real. O sea, él dice que hay que aprovechar esta tecnología que para algo está, ¿eh? Y hasta ahí de momento. Vamos a seguir avanzando. Es importante para entrar en este tipo de conversación o de conocimientos o temas, ¿vale? Hablar de una serie de... él lo hace así, una serie de mitos. Él lo plantea así, una serie de mitos.
para enfrentar el mito con la realidad, creencias populares, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que luego se irán desarrollando, pero que él ya las plantea aquí. Es un capítulo introductorio. Voy a leerlas porque es interesante. Dice: mito. La superinteligencia antes del 2100 es inevitable. Mito. La superinteligencia antes del 2100 es imposible. ¿Cuál es la realidad? Pues puede que lleguen décadas, siglos o nunca. Los expertos en inteligencia artificial no se ponen de acuerdo y nosotros simplemente no lo sabemos. O sea que no podemos poner una fecha a esto. Es una discusión ahora mismo baladí, inútil. ¿Que puede darse? Sí. Ahora, ¿cuándo? No se sabe. Que pueda darse no quiere decir que se dé. Importante. Mito, ¿eh? ¿Va a llegar algún día la inteligencia artificial general con capacidad sobrehumana? ¿O superinteligencia? Bien, mito 2. ¿Solo a los luditas les preocupa la inteligencia artificial? Pues no. No. Esto es como la energía nuclear, o las armas nucleares, o la química, o la genética. No. A ellos también les preocupa. Preocupa a mucha gente, no solo a los luditas, No solo a los luditas. Preocupación imaginaria, que la inteligencia artificial se vuelva malvada. Preocupación imaginaria, que la inteligencia artificial adquiera consciencia. Malvada, consciencia. ¿Vale? Mitos. Bien, realidades. Preocupación real. Que la inteligencia artificial llegue a ser competente y tenga objetivos no alineados con los nuestros. Esa es la preocupación real con la que él ha fundado, con lo cual él ha promocionado la fundación de hacer una inteligencia artificial segura. ¿De acuerdo? Los objetivos es el punto en cuestión, que es un tema posterior y que si tenéis interés iré desarrollando capitulito a capitulito, como hicimos con Harari y con Kelly y con alguno otro por ahí. Capitulito a capitulito, porque son temas, yo digo que son temas gordos, O sea, que tengamos que la inteligencia artificial se desarrolle y que esos objetivos se separen. Y la inteligencia artificial HAL 9000 tenga objetivos distintos de los humanos. Porque los objetivos de los humanos han cambiado, pero HAL 9000 estaba programado para lo que estaba programado. ¿Vale? Bien. HAL 9000, 2001, Odisea del Espacio. Es que hay gente joven que a lo mejor no lo ha visto. Perdonadme. Bien, mito. Los robots son la principal fuente de preocupación. Los robots. Verdad. La inteligencia mal orientada. La inteligencia mal orientada es la principal inquietud. No los robots. No necesita ningún cuerpo, solo una conexión a Internet. Los robots no es un tema tan grave, por decirlo de alguna manera. Afectará a cosas, por supuesto, al trabajo, etcétera, tal, ¿no? A la producción. Bien, pero el tema gordo está en la inteligencia artificial. Y no necesita cuerpo. Es Internet. Transcendence. Ved la película. O Eagle Eye. Ved la película. Para el tema del robot estaría el otro, el de inteligencia artificial, la película de Spielberg. ¿Vale? Sigo. Mito. La inteligencia artificial no puede controlar a los humanos. La inteligencia artificial no puede controlar a los humanos. La verdad, la inteligencia artificial posibilita el control. Nosotros controlamos a los tigres porque somos más inteligentes. Luego la inteligencia da el control. Cuanto más inteligente seas, y tengas más capacidad y poder, más posibilidades de controlar tienes. Luego ese punto puede llegar. Ojo, la inteligencia da el control. Mito. Las máquinas no pueden tener objetivos, en el sentido de objetivos propios. Que ellas no pueden pensar por su cuenta y saltarse determinadas leyes básicas. Las leyes de Asimov, por decirlo de alguna manera. La verdad, que un misil se guía por el calor. Un misil que se guía por el calor tiene su propio objetivo. Estar en el objetivo.
pero su objetivo es guiarse por el calor. Pero tiene su propio objetivo. ¿Me seguís? Después, en el capítulo de objetivos, desarrollará más este tema. Porque de un objetivo salen subobjetivos. Y hay que procurar que ninguno de esos subobjetivos pase a ser objetivo primario. Y eso es muy complicado, incluso para nosotros mismos. ¿Ah? Como personas, no como sociedades, como personas. Y pensadlo un poquito, y veréis que es cierto. Es difícil conciliar objetivos propios, y de esos objetivos demanan subobjetivos, y es difícil conciliar los nuevos subobjetivos que derivan de esos objetivos con los objetivos originales, combinarlos, hacerlos coherentes, hacerlos ordenados. Es complicado para nosotros. Pues también es complicado para una inteligencia artificial, y hay que hacerlo bien, o ella podrá llegar a sus propias conclusiones. Ojo, ¿de acuerdo? Preocupación imaginaria. Quedan solo unos años para que llegue la superinteligencia. Pánico. No, vamos a la realidad. La preocupación real. Quedan al menos varias décadas. Varias es varias, o sea, estamos hablando de 30, 40, al menos años. Pero puede que necesitemos todo ese tiempo para hacer que sea segura. ¿Qué es la preocupación de este hombre? Y que es un camino por recorrer. Bien, vamos a seguir. Para hacer el planteamiento de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, pues claro, depende un poco de cómo se vaya recorriendo ese camino. La primera onda de choques va a ser muy cercana. Y es, esta inteligencia artificial va a tener repercusiones económicas. Inteligencia artificial, no estoy hablando de excepcional, inteligencia artificial. Y evidentemente sí, ya la está teniendo. Ya la está teniendo porque tenemos robots, bots, inteligencia artificial operando en bolsa, ¿vale? Y manejando determinadas cuestiones. Entonces esto nos plantea temas de armas, leyes, empleo, problemas de gazapos. ¿En qué sentido? Y empiezo por el final, porque yo creo que es el menos claro de todos, ¿vale? Gazapos. ¿Cómo hacer que la inteligencia artificial sea robusta y menos hackeable? Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Lógicamente es como una clave de acceso. Si la haces muy segura y te olvidas de ella, se acabó. Pero si la haces muy flexible, la pueden hackear. Siempre, si se quiere robar, siempre se puede robar. En el empleo, pues ¿qué trabajos serán los primeros en automatizarse? ¿Qué carreras deben cursar los jóvenes? ¿Qué es lo que va a hacer falta en el futuro? Esto ya está hoy en día, ahora mismo. Leyes. ¿Cómo debería tratar la ley a los sistemas autónomos? Y esto ya hay que empezar a definirlo ya, ya. De hecho, es uno de los problemas que hay con los coches autónomos. Y en armas, pues hay que lanzarse a una carrera armamentista de inteligencia artificial. Pues es una cosa que nadie quiere, como pasó con la nuclear o con la química. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, si se llega a esa inteligencia general de nivel humano, bueno, pues ¿cómo hacer que florezca una sociedad de bajo empleo? Porque ya tienes sistemas que saben gestionar muy bien las cosas, incluso nos pueden solucionar muchos problemas. Uno de ellos, como dijo Lovelock, es el tema del cambio climático, problemas medioambientales. Pues probablemente una inteligencia general lo haga mucho mejor que nosotros. ¿Vale? Probablemente, no seguro. Bien. ¿Es inminente la superinteligencia? O sea, esta inteligencia general mejor que la humana. Entonces, ¿cómo hacer que esto nos beneficie? ¿Cómo podría producirse esa explosión de inteligencia? O sea, saber si va a llegar a ese punto de verdad como se esbozó en un principio y como se cree de modo generalizado, salvo los tecnoscépticos, o no. ¿Cómo va a ser eso? Pues es otra materia de discusión porque hay que analizar. No está nada claro. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cómo controlaríamos esa inteligencia artificial general? Pues bien con los humanos al mando, bien con los cyborgs al mando, ojo, o bien con la propia inteligencia artificial al mando, porque ya toma el poder. Y esto nos plantea cómo mantener limitado a la inteligencia artificial si queremos que no esté al mando, o cómo alinear los objetivos de la inteligencia artificial, lo hemos comentado antes, a los de la especie humana, a los de la humanidad. En parte en global o como sea, no lo sé, habrá un verdadero revolcón geoestratégico. De llegarse el caso,
Es importante. Y a partir de aquí el abanico se hace inmenso. ¿Cómo van a ser tratados los humanos? La especie humana. ¿Cómo va a ser tratada? Una vez que la inteligencia artificial esté o no al mando, ¿pasa a ser como hormigas? ¿Somos como hormigas que no valemos para nada? Matrix. Pues pueden ser bien, nos pueden tratar bien, nos pueden quitar de en medio o simplemente nos pueden laminar mal. Bien, si nos reemplazan, bueno, si nos tratan bien es amigable, digámoslo así. Si nos reemplazan, pues pueden pasar dos cosas: que la inteligencia artificial sea percibida como digna, descendiente, que comparte nuestros valores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algo a lo que hemos dado. Dioses. Hemos sido dioses que hemos creado una nueva criatura en el Edén, en el universo este que conocemos, entre comillas. Vale. O bien, la inteligencia artificial es percibida como dominadora. Y esto hay que verlo. Más preguntas, pues pueden discutirse sensatamente objetivos y consideraciones éticas a muy largo plazo. Éticas de fondo, Éticas de fondo, ¿qué es el humano? ¿Cuáles son los valores de la humanidad? ¿Qué es lo que queremos llegar al futuro? ¿Vale? ¿Y tiene conciencia subjetiva alguna la inteligencia artificial? ¿Y eso importa que lo tenga o no? Pues depende de si manda, si no manda, si... ¿Es un esclavo? Los esclavos no tenían ningún valor, ningún derecho. Era una propiedad más, una mesa, una silla, un esclavo, un coche. Vale, por cierto, valían por ahí. Son problemas importantes que salen en el libro. Por eso yo os recomiendo el libro. Voy a acabar con unas preguntinas para que veáis que el libro merece mucho la pena. Preguntinas que hay que hacerse. Y dice: ¿queréis que exista superinteligencia? Preguntároslo. ¿Queréis que exista superinteligencia o no? ¿Quiere usted que los humanos sigan existiendo, sean reemplazados, ciborgizados y o replicados simulados? ¿Es una opción de futuro posible? ¿Queréis o no? Matrix. Wall-E. ¿Quiere que sean los humanos o las máquinas quienes tengan el control? ¿Quiénes? ¿Los dioses? ¿Los humanos? Preguntároslo. ¿Quiere que las inteligencias artificiales sean conscientes o no? Supongamos que podemos decidir eso. ¿Queremos que tengan conciencia? ¿Quiere maximizar las experiencias positivas, minimizar el sufrimiento o dejar que esto se decida por sí solo? Importante, Wall-E. Importante. Todos a vivir guay del Paraguay, maximizar el beneficio, como dice, el positivo. Hedonistas totales, estos vamos a vivir. O pensamos que hay que seguir teniendo libre albedrío y que el destino decida si sufrimos o si no, porque el sufrimiento también da experiencia y sin sufrimiento no hay placer y sin placer no hay sufrimiento. Son los dos polos. ¿Queremos o no? ¿Quiere que la vida se extienda por el universo? Porque si queremos que la vida se extienda por el universo, necesitaremos algún tipo de ayuda. No nos vale a nosotros mismos, por lo menos en un corto plazo. No estoy hablando de 1000 años. En 1000 años, quién sabe. Como para ese 10.000. ¿Quiere que una civilización que aspire a un propósito más elevado con el que usted simpatiza? ¿Quiere una civilización que aspire a un propósito más elevado con el que usted simpatiza? ¿O le parece bien que las formas de vida futuras parezcan satisfechas, aunque a usted sus objetivos le resulten insustancialmente banales? ¿Qué tipo de sociedad queremos en el futuro? Es una pregunta muy de fondo y que va muy ligada a la inteligencia artificial, porque en función de la sociedad que queramos en el futuro y los objetivos para esa humanidad, habrá que pensar en la inteligencia artificial para desarrollar esos objetivos, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Conquistar la Luna, Marte, los asteroides? ¿Para qué? ¿Para destruirlos y hacer energía? ¿Y qué expandimos después?
colonialismo, neocolonialismo, paz y amor. Venimos en son de paz. Es muy interesante. Yo os recomiendo de mano, haced un buen regalo en Navidad, Max Tegmark, Vida 3.0. Es un magnífico regalo para alguien que quiera saber de estos temas sin tener que leer la prensa. Y pensar, y pensar, y pensar. Y poder tener una discusión en otro de las acepciones de la Real Academia. Que ya estoy hasta el gorro de que la gente, cuando digo discusión, se piensa que me estoy peleando. No, lo estoy discutiendo. Discútase la solución matemática de la siguiente fórmula. Discutir. ¿Vale? Argumentar. Valorar. Y este libro da argumentos, siempre y cuando penséis en ellos. No hay por qué estar de acuerdo, evidentemente no hay por qué estar de acuerdo con las opciones a las que él llega. Y si hay interés, y a lo mejor me meto con algún capitulito más, por decisión propia. Y si hay interés, pues seguiré uno por uno así, de vez en cuando, desde esta mi clandestinidad irregular. Venga, un saludo y hasta luego.